¿Cuán importantes son los pactos de Dios? En la historia bíblica encontramos muchos pactos que Dios hizo con el hombre, especialmente con aquellos que había elegido para llevar a cabo el extendimiento de su reino. En ocasiones, estos pactos no solo se realizan con un individuo determinado, pero también con un pueblo, en especial con el pueblo escogido de Israel. Evidencia de los pactos podemos encontrarlos en Génesis 1, 28 al 30, el pacto edénico. También podemos encontrar el pacto con Noé en Génesis 9 del 1 al 17, el pacto con Abraham en Génesis 12 del 1 al 4, el pacto con Jacob en Génesis 32 del 22 al 30, el pacto con Moisés en el Éxodo 15, 26 y el pacto con Israel como nación en Deuteronomio 30 del 1 al 20. Un pacto es siempre realizado por dos partes, ya sea individuos o pueblos. Los pactos se realizan entre dos partes. Si una sola parte está presente en un pacto, entonces el pacto ya no es un pacto, sino una declaración o promesa. Debemos hacer la distinción entre una promesa y un pacto. En las promesas solo la experimentamos la fidelidad del exponente. En el pacto esperamos la fidelidad de todas las partes implicadas. En la Biblia Dios hizo grandes promesas en las que no demandaba de ninguna participación del hombre. Pero Dios también hizo pacto con el hombre sobre ciertas cosas fundamentales por las que demandaba fidelidad de parte del individuo o de un grupo o de un pueblo determinado. En todos los pactos divino-humanos, Dios sostuvo su palabra y fue fiel, mientras que el hombre se caracterizó por violar, incumplir, menospreciar y quebrantar los pactos hechos con Dios. Esto explica por qué en muchas ocasiones las bendiciones de Dios fueron retiradas después que un pacto fue quebrantado. En este caso, Dios no está compelido a guardar su parte del pacto, sino bajo la condición de que el individuo o el pueblo, según sea el caso, cumplan fielmente con su parte del trato. También encontramos en la Biblia, como en el caso del episodio que hoy nos ocupa, en Éxodo capítulo 34, que Dios desea restablecer el pacto cuando el individuo o el pueblo implicado decide arrepentirse y pagar la restauración o redención del pacto. En el evento que nos corresponde estudiar hoy, el pacto hecho por Dios en el Sinaí fue quebrantado por el pueblo con mucho pecado e idolatría. En tal caso, el pueblo de Dios tuvo que comprometerse en guardar el mandamiento de Dios. Dios ofrece grandes recompensas a los que guardan su palabra, pero somos dados a pasar por alto el hecho de que las grandes recompensas no vienen sin el cumplimiento del pacto. De hecho, estas recompensas, fuera de contexto, podrían ser mal interpretadas como promesas. Sin embargo, está claro en el texto que aparece en el versículo 11 y siguiente, que ninguna de estas cosas serán obtenidas u otorgadas al pueblo sin la obediencia a los preceptos y mandamientos de Dios. Vivimos hoy en tiempos en los que muchos se emocionan con las promesas de Dios. Ellas aparecen claramente por toda la Biblia, pero debemos identificar correctamente en el texto si estamos realmente en presencia de una promesa o de un pacto. Para nosotros los cristianos modernos, como para los de todas las épocas, se aplica el mismo principio interpretativo. Si junto a una gran oferta de Dios no hay ninguna condición para el hombre, estamos en presencia de una promesa cuyo cumplimiento es eterno. Y para los que conocemos a Dios, esto es refrigerio verdadero. En tal caso, Dios no demanda ninguna acción por parte del hombre o del pueblo, según sea el caso. Pero aún así, Él, por su grande misericordia y verdad, está dispuesto a otorgarlo. Esta promesa se cumplirá siempre y debemos siempre esperarla de parte de Dios. Esta promesa es incondicional. Ahora bien, la mayor parte de las ofertas que Dios da a los hombres, y en especial a su pueblo,
están siempre condicionadas. Escojamos, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham en Ur de los Caldeos, que encontramos en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 4. Como la parte del pacto exigido por Dios a Abraham se limita exclusivamente a pedir que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría, en este caso la tierra de Canaán, no podemos luego identificar fácilmente que esto es en sí un pacto y no una promesa. Dios, en su infinita misericordia, quiso dar a Abraham y a toda su descendencia las bendiciones de un pacto que requería que Abraham saliera de Ur de los Caldeos. Además, que se separara definitivamente de su padre para llegar a la tierra de Canaán. Solo así cumplirá la parte del pacto que continúa expresado en el capítulo 12. Es importante que entendamos que por haber cumplido Abraham con la parte del pacto que le correspondía, el pueblo de Israel es todavía hoy garante de todas las bendiciones incluidas en el pacto abrahámico. La Biblia dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es algo que está perfectamente evidenciado en toda la historia de la humanidad. De igual manera, cuando pensamos que Dios solo ha dado promesas a los hombres, en realidad, en la mayor parte de las ocasiones, Él está estableciendo un pacto. Queremos que Dios continúe protegiéndonos y cuidándonos de quienes quieren nuestras vidas, de las enfermedades, de nuestros temores, de las inclemencias del tiempo, de las fatalidades y otras muchas cosas. Pero no recordamos que como pueblo de Dios, el pacto que Dios pudo hacer con sus hijos requiere de nuestra obediencia a sus preceptos y el cumplimiento de nuestra parte. Estamos muchas veces confundidos acerca de nuestra relación con Dios. Esto es porque hemos enseñado incorrectamente a través del tiempo a las diferentes generaciones de hombres que Dios es un Dios bondadoso y abundante en misericordia. Pero no enfatizamos en la idea de que esta bondad de Dios está condicionada al cumplimiento del pacto que involucra la responsabilidad igualmente importante de todos los hombres. Si queremos que declaraciones tan importantes como la que aparece en el Salmo 34:4 se vuelvan una realidad en nuestras vidas, debemos entender correctamente el contexto en el que se dice. El salmista dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La condición aquí es obvia. Aun cuando la parte que se nos queda es la final, la liberación de todos mis temores, esto es en realidad un pacto. Y si no buscamos a Dios, nuestros temores permanecen. De igual manera, en un pasaje muy conocido de nosotros, en Isaías 26:3, se nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto también es un pacto, porque la condición es que persevere su pensamiento en las cosas de Dios y confíe en Él. Así, hoy hemos revisado un importante elemento en la relación del hombre con Dios, el pacto, y hemos podido diferenciarlo de la promesa. El pacto es una dádiva condicional de Dios. La promesa es una dádiva incondicional de Dios. Para suscribirse a nuestro canal y continuar recibiendo importantes estudios bíblicos, haga clic en el botón que está debajo. Ayude a nuestro ministerio a extenderse entre los latinos y entre la gente de habla hispana. Muchísimas gracias.